La Iglesia Católica, la fe católica se basa en el Evangelio completamente. El Evangelio dice que Jesús le dio las llaves del reino de Dios a San Pedro y que sus palabras estarían vigentes hasta el fin del mundo y más allá. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Y también dijo a San Pedro, a ti te daré las llaves del reino de Dios. Y también dice la Biblia en el Nuevo Testamento que ahora la sabiduría divina es dada a conocer por medio de la Iglesia, y la Iglesia es precisamente la Iglesia cuya cabeza visible es San Pedro, porque recibió de Jesucristo las llaves del reino de Dios, por lo tanto es vicario de Cristo, y todos los sucesores de San Pedro son vicarios de Cristo hasta el Papa Francisco, por lo tanto son santos padres, porque santa es la palabra de Jesucristo y la virtud de su palabra, y padre porque son padres espirituales santos en virtud del Evangelio. Si crees en Jesucristo, entonces crees que el Papa explica y enseña la sana doctrina. Si no crees en Jesucristo, no crees en sus palabras y entonces no crees en el Papa. Por lo tanto, en coherencia con el Evangelio, la única manera de ser coherentes es que la Iglesia Católica subsiste como Iglesia verdadera de Cristo con el sucesor de San Pedro, ininterrumpidamente desde San Pedro, luego San Lino, que es mencionado también en las cartas del Nuevo Testamento, San Cleto, San Clemente, y así hasta Papa Francisco, ininterrumpidamente. Todos recibieron y reciben las llaves del reino de Dios por la virtud, fuerza de la palabra de Cristo, que no deja de cumplirse, y quien niega al Papa, niega a Jesús y a su Evangelio, y así pues ha quedado demostrado con toda lógica, en base como fundamento el Evangelio, que ustedes protestantes niegan el Evangelio, pues lo contradicen insultando a la Iglesia de Dios y el Papa y del Papa. En cambio los católicos siguen el Evangelio porque siguen al Papa. Y si no siguen al Papa, católicos, escuchen bien, no sois católicos. Si no seguís al Papa, no sois católicos. Así que miren bien si algunas de las cosas que dijo el Papa no están de acuerdo con lo que ustedes piensan y con lo que ustedes se apegan. Mantengan sus opiniones, no digo que no tengan sus opiniones y que no puedan ser válidas, pero reduzcanlas y acaten las enseñanzas del Papa. Así hasta Papa Francisco, ininterrumpidamente. Todos recibieron y reciben las llaves del reino de Dios por la virtud, fuerza de la palabra de Cristo, que no deja de cumplirse, y quien niega al Papa, niega a Jesús y a su Evangelio, y así pues ha quedado demostrado con toda lógica, en base como fundamento. La Iglesia Católica, la fe católica se basa en el Evangelio completamente. El Evangelio dice que Jesús le dio las llaves del reino de Dios a San Pedro y que sus palabras estarían vigentes hasta el fin del mundo y más allá. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Y también dijo a San Pedro, a ti te daré las llaves del reino de Dios. Y también dice, no crees en sus palabras y entonces no crees en el Papa. Por lo tanto, en coherencia con el Evangelio, la única manera de ser coherentes es que la Iglesia Católica subsiste como Iglesia verdadera de Cristo con el sucesor de San Pedro, ininterrumpidamente desde San Pedro, luego San Lino, que es mencionado también en las cartas del Nuevo Testamento, San Cleto, San Clemente, y así la Biblia en el Nuevo Testamento, que ahora la sabiduría divina es dada a conocer por medio de la Iglesia, y la Iglesia es precisamente la Iglesia cuya cabeza visible es San Pedro, porque recibió de Jesucristo las llaves del reino de Dios, por lo tanto es vicario de Cristo, y todos los sucesores de San Pedro son vicarios de Cristo hasta el Papa Francisco, por lo tanto son santos padres porque santa es la palabra de Jesucristo y la virtud de su palabra, y padre porque son padres espirituales santos en virtud del Evangelio. Si crees en Jesucristo, entonces crees que el Papa explica y enseña la sana doctrina. Si no crees en Jesucristo,